Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todos y a todas nuestros amigos y amigas de los distintos medios de comunicación que nos hacen el honor de acompañarnos a esta conferencia de prensa. Decirles a ustedes que el objetivo de esta conferencia es anunciar la realización del Foro Derechos y Cultura Indígena, Armonización Legislativa y Políticas Públicas. Este es el interés de esta conferencia. Decirles también a ustedes que me permitan contextualizar la realización de este evento, decirles que este evento para nosotros es de trascendental importancia por dos aspectos del contexto en el que se está desarrollando, el mismo que será el día 26 de este mes. La primera parte que me interesa señalar a ustedes, pues es la problemática que se vive, que aunque se conoce, me parece importante señalar por qué nosotros hemos determinado en este contexto la realización de este importantísimo evento. Un evento que obviamente se convoca por instancias de la Cámara de Diputados y del Gobierno Federal, particularmente de esta Cámara por el CESOP, por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, así como también por el Gobierno Federal, por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Esta situación entonces me parece importante decirles a ustedes, o más bien, no decirles, sino más bien recordar algunos datos de la problemática indígena que vivimos en nuestro país. Señalarles que la población indígena en México, con datos que hemos extraído del último censo de 2010 del INEGI, señalarles a ustedes que tenemos en nuestro país una población total de 11.1 millones de ciudadanos indígenas que habitan nuestros territorios. Esto significa un porcentaje total de poquito más del 10% de la población total en nuestro país. En otros términos, pues, México sí tiene una población indígena importante que atender y que hoy no está siendo atendida como algunos quisiéramos. El porcentaje de la población indígena en las entidades federativas, hay que decirlo, son datos también que son importantes, que me interesan que se conozcan, que se difundan. Destacan fundamentalmente 3 entidades federativas que tienen una mayor cantidad de población indígena. No necesariamente eso significa que el porcentaje de la población en cada entidad se corresponda al porcentaje que puedan tener en la población total en el país. Pero así, por ejemplo, el caso de Yucatán, el 50.3% de su población son indígenas. El caso de Oaxaca, el 45.2% de su población son indígenas. Y Chiapas, el 31.5% de su población son indígenas. La presencia de pueblos indígenas se manifiesta en 2.415 municipios en todo nuestro territorio nacional. De esos 2.415 municipios de población indígena hay que señalar 3 particularidades también. El 26% son municipios indígenas. ¿Cómo se define un municipio indígena? Aquel que tiene por lo menos el 40% de pobladores indígenas. Pues el 26%, que son aproximadamente 620 municipios en el estado, son considerados municipios indígenas. En el país, 620 municipios en el país son considerados municipios indígenas, porque su población asciende a por lo menos el 40% de población indígena. El 64% es población indígena dispersa, es decir, hay comunidades indígenas en los municipios, pero no alcanza el 40%.
y el 10% de los municipios son municipios con presencia indígena, es decir, hay una menor presencia de comunidades o hablantes indígenas que se manifiesta en cada uno de estos municipios. Hay que señalar también que la concentración de los municipios indígenas, de los 620 municipios considerados indígenas en este país, Oaxaca tiene el 47% de esos 620, Yucatán tiene el 15% y Puebla tiene el 9%. Y así sucesivamente hasta terminar con Jalisco y Nayarit, con el Estado de México y Campeche, que tienen 2 y hasta un municipio de población indígena. Otros temas que son fundamentales, que me interesa también que ustedes recuerden junto con nosotros, es que la marginación de los pueblos indígenas rebasa el 70%. Más del 70% de nuestra población en pueblos indígenas vive en alta y muy alta marginación, y el 20.8% vive en marginación baja, y solo el 8.7% de la población indígena vive en un nivel medio. Son datos, pues, que reflejan el grado de marginación en el que se encuentran viviendo nuestros pueblos originarios. Así también el nivel de analfabetismo, y retomo este dato porque es importante para mí como guerrerense, soy del estado de Guerrero, y me interesa mucho también señalar esta situación, aunque mi estado ocupa ahí como el 7º lugar en población indígena. Hay que señalar que el grado de marginación que tiene es altísimo. El analfabetismo, Chihuahua tiene el 26% de analfabetismo, y Guerrero, mi estado, tiene el 22%, Nayarit tiene el 19% aproximadamente, un poquito más del 19% de analfabetas. Los datos, como otros que me parecen importantes, es que en este país se hablan 364 variantes de lenguas indígenas. Estos son los datos que a mi parecer deben de tenerse muy en cuenta a la hora de hablar y de legislar y de aplicar políticas públicas para los pueblos indígenas. Y esto decirles a ustedes que el náhuatl, de estas variantes, de estas 364 lenguas indígenas o variantes de lenguas indígenas que se tienen, el náhuatl es el que más se habla, ocupa un 20%, el maya un 13.3% y el celtal el 10%. Estas situaciones, pues, son las que a nosotros nos parecen fundamentales que se puedan ir teniendo en cuenta a la hora de hablar de los asuntos indígenas. Como parte también de una segunda parte del contexto en el que se va a desarrollar este foro Derechos y Cultura Indígena, Armonización Legislativa y Políticas Públicas, se encuentran 2 eventos de carácter internacional que son promovidos por la ONU. El primero de ellos, ahí por marzo o abril, se va a realizar la reunión internacional sobre los derechos indígenas que promueve la ONU, y allá por septiembre, si es que las fechas se confirman, la ONU estará también realizando el Congreso Indígena Internacional, los 2 aquí en la Ciudad de México. En ese marco, en ese contexto, es como estamos trabajando esta situación de este foro que para nosotros es fundamental. Y un tema que quiero también señalar con mucho énfasis, porque este es un elemento que es el parteaguas en la historia de nuestro país en materia de lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios. Es la firma de los acuerdos de San Andrés Larraízar, que tiene ya 18 años. El 16 de febrero de 1996 fueron firmados, como ustedes lo saben, teniendo como precedente el mismo convenio 169 de la OIT, que fue firmado previamente, y también trae otros antecedentes, como la propia adhesión que hace México a este convenio 169 de la OIT en 1991, la reforma de 1992, donde México se reconoce un país pluricultural, que me parece fundamental en esta ruta por el reconocimiento de los derechos de la cultura indígena, y así también la reforma de 1994, donde pues México tiene uno de los problemas importantes.
En esa fecha ustedes han de recordar, es cuando públicamente surge el STLN, cuando públicamente se da, cuando digo públicamente porque el STLN pues no nace exactamente el 1 de enero de 1994, sino más bien es cuando públicamente surge esta batalla allá en Chiapas, ¿no? Esa es por eso un parteaguas, y finalmente se concluye esto con la firma de los acuerdos de San Andrés Larraíza. Y un tema que es importante para nosotros, que vamos entrando ya a la parte del porqué, los objetivos de este foro. En el 2001, se realiza una reforma que busca recapitular y que busca integrar a la Constitución el contenido de los acuerdos de San Andrés Larraíza. Pero hay un tema fundamental que se queda en el aire. A los pueblos indígenas se estaban exigiendo su derecho a ser reconocidos como sujetos de derecho público. Y la reforma, lamentablemente, le da una vuelta por ahí y solamente se queda como sujetos de interés público. Y otro tema que queda en el aire también es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados. En este contexto, amigos y amigas, este es el asunto en el que nosotros estamos trabajando. Esto es por lo que este foro, Derechos y Cultura Indígena, Armonización Legislativa y Políticas Públicas, se enmarca. Quiero concluir esta participación mía señalando claramente hacia dónde debiéramos dirigir el esfuerzo que nosotros, hacia dónde se dirige el esfuerzo que estamos realizando con este evento. Evento en el que, por supuesto, van a participar los pueblos indígenas, los representantes directos, los representantes reales de los pueblos indígenas. No vamos a inventar aquí dirigentes, ni vamos a traer aquí representantes de pueblos indígenas que no estén realmente vinculados al movimiento indigenista. Van a venir a este evento representantes de los pueblos indígenas como tal. Desde luego vienen investigadores, vienen académicos, vienen instituciones de prestigio nacional como la UNAM, la UAN, viene Chapingo, vienen universidades del interior del país y, por supuesto, vienen también académicos importantes y destacados. Pero en ese sentido, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Dos temas centrales que estamos buscando. Uno, el que he anunciado, ¿cómo seguir fortaleciendo? Y me parece que es el tema fundamental en este momento, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Quitar este término de sujetos de interés público. Los pueblos indígenas no son cosas. Los pueblos indígenas están integrados por seres humanos, por seres con derechos propios. No son cosas que le interese al Estado, porque esa es una visión de carácter paternalista y de otra naturaleza. Ese es uno de los temas fundamentales en el que hay que buscar la armonización, el que hay que buscar alinear todos los ordenamientos jurídicos en la dirección del reconocimiento pleno, para que los pueblos originarios sean sujetos de derecho público y no de interés público. Otro tema fundamental en el que vamos a seguir trabajando nosotros, que vamos a trabajar, tiene que ver exactamente con el asunto de que los pueblos indígenas puedan ser consultados, que estos pueblos indígenas puedan ser consultados y también tengan el derecho a la concesión para el uso y disfrute de sus tierras y la explotación, centralmente en materia minera. No es posible, y este es un tema, que saliéndome un poquito de la conferencia, este es un tema que vamos a seguir discutiendo en el asunto de la reforma energética. No puede ser posible que los pueblos indígenas sean así expulsados propiamente de sus tierras, porque ahora el asunto de la explotación petrolera es de interés público, de interés nacional. Eso no puede ser posible, de ahí los pueblos indígenas son los más afectados en ese sentido, y este tema también es uno de los asuntos en donde estamos buscando cómo alinear todo, lo buscaremos y esperamos que ahí surjan esas líneas para que todo se vaya alineando en esta perspectiva. Entonces, esos son de los temas que estamos buscando. También estamos esperando que en esta situación puedan surgir otros asuntos, como por ejemplo el enriquecimiento del marco constitucional y la legislación en materia
a partir del reconocimiento de las recomendaciones de la ONU. La ONU ha hecho una serie de recomendaciones, como la de septiembre del 2007, donde se establece el derecho de los pueblos indígenas para tener autonomía y autogobierno. Este asunto, que es un tema que los pueblos indígenas, no solo desde el surgimiento del ZLN, de más antes, hay que decirlo, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en otros lugares, y hablo concretamente del caso que más conozco, que es de Guerrero, tenemos 18 años con organizaciones autonómicas indígenas que son ejemplo claro de que los pueblos originarios tienen la capacidad para autogobernarse, tienen la capacidad para autodirigirse y pareciera que el Estado, asumiendo actitudes paternalistas, dice no pueden y entonces hay que decirles cómo. Son estos los asuntos. En esta dirección queremos encaminar los trabajos del foro. Un foro, reitero, para concluir, que no solamente es convocado por intuición de algunos de nosotros. Es un foro que está trabajado con distintas instituciones y en donde van a participar las instancias del gobierno federal que tienen también que ver con el asunto de la lucha de los pueblos indígenas. Yo les agradezco por mi parte, quisiera cederle el uso de la palabra al doctor Rafael Arestigui para que pueda un tanto explicar la mecánica de lo que será este foro, Derechos y Cultura Indígena, Armonización Legislativa y Políticas Públicas. Muchas gracias por mi parte. Solo faltaría agregar que en efecto se estuvo trabajando intensamente con la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México y poder darle forma a un evento que va a ser trascendente. En primer lugar, asisten como conferencistas magistrales Rodolfo Stavenhagen, Pablo Yáñez y Marta Sánchez. En segundo lugar, asisten como participantes en el evento investigadores de la UNAM, investigadores de la UAM, investigadores del Colegio de México, investigadores del Colegio de la Frontera Sur, y todos ellos interesados en darle seguimiento. ¿Por qué hago énfasis en este aspecto? Si nosotros pudiéramos observar de qué manera el movimiento indigenista en América Latina ha venido avanzando en sus conquistas, vamos a observar un común denominador, donde se ha dado la alianza del movimiento indígena con los intelectuales comprometidos. Estos han tenido como resultado avances significativos en materia de legislación, pero en materia fundamentalmente del dominio sobre sus territorios, y han logrado no solo que se formulen leyes, sino que estas leyes se acompañen de un proceso de educación en esas leyes, de un proceso de cultura para modificar el trato que se le da a los pueblos indígenas y garantizar que lo que se plasma en el derecho se lleve a cabo en la vida cotidiana y sobre todo en las políticas públicas. Por esa razón hemos organizado el foro con 4 mesas, bueno, con varias mesas. Las mesas que se van a llevar a cabo son armonización legislativa y ley de consulta previa, libre e informada, acceso a la justicia, seguridad y migración, igualdad de género y no discriminación, educación intercultural, lenguas indígenas y comunicación indígena, desarrollo integral, medio ambiente y recursos naturales, democracia y participación política. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.